Mi papá no esperó a que mi nombre terminara de resonar. Irrumpió en el escenario, me sujetó de la muñeca y me dio una bofetada tan fuerte que el micrófono la captó como un balazo. En mi propia graduación, frente a todos. «No te mereces ese título», siseó mientras mi mamá gritaba. «¿Eres solo un fracaso con toga?» El público se quedó helado. Me ardía la mejilla. Pero mi mente no. Por primera vez en mi vida, todo se sintió dolorosamente y brutalmente claro. Ellos creyeron que ese momento iba a romperme. No tenían idea de que yo ya había planeado algo peor, algo que nunca vieron venir. Antes pensaba que graduarme sería como salir al sol, después de años de vivir a la sombra de otra persona. Esa mañana, antes de que todo se hiciera pedazos, estaba en mi pequeño departamento, ajustando la toga color guinda que me había prestado la universidad. La tela se sentía más pesada de lo que debería, como si cargara cada turno que trabajé, cada tarea de laboratorio, hasta la madrugada que terminé sola, cada vez que me obligué a creer que el trabajo duro podía compensar el cariño que nunca recibí. Me llamo Luisa Monroy, y desde que tengo memoria, he sido el pensamiento de última hora en mi propia familia. A mamá le gustaba decir que Iván había nacido especial, el tipo de hijo que merecía todas las oportunidades, todos los elogios, todos los sacrificios, y yo era, bueno, otra cosa. Una ayudante, una sombra, la niña que aprendió pronto a no esperar que nadie apareciera en los festivales de la escuela, ni en las ferias de ciencias. Incluso el día que me hospitalizaron por neumonía, me quedé mirando la puerta, esperando a que entraran. Nunca lo hicieron. Así que aprendí a regresar sola a casa, a estudiar sin que nadie me preguntara cómo me había ido, a aplaudirme yo misma cuando nadie más lo hacía. No creo que mi familia haya notado jamás lo silenciosamente que me fui desvaneciendo al fondo. Estaban demasiado ocupados aplaudiéndole a Iván. A él le compraron un carro a los 16 años. Le pagaron la carrera completa en una universidad privada en otra ciudad. Incluso cuando apenas mantenía las calificaciones a flote, y cuando regresó a vivir a casa a los 27 años sin trabajo, sin plan y sin dinero para la renta, mamá decía que eso era apoyar su potencial. Mientras tanto, yo trabajaba 2 empleos de medio tiempo dentro de la universidad y daba asesorías los fines de semana solo para poder comprar la despensa. Pero no me quejaba. Agaché la cabeza, me concentré. Soñé en silencio. Y de alguna manera, en medio de ese silencio, construí una vida con la que ellos no tuvieron nada que ver. La mañana de la graduación, tomé el cordón de honor que había ganado tras años de reconocimientos académicos. El dorado brilló cuando le dio el sol, y por un segundo, solo por un segundo, me permití imaginar a mamá sonriéndome con orgullo. Imaginé a mi papá dándome una palmada en el hombro. Imaginé a Iván bromeando que siempre supo que lo lograría, pero en cuanto me acerqué a ellos, afuera del estadio, la realidad partió la fantasía en 2. Mamá apenas me miró. «Ese lazo en tu cuello», bufó. «¿De verdad es necesario? No vas a querer lucirte, ¿verdad?» Papá ni siquiera me saludó antes de soltar un suspiro. «Solo mantén las cosas simples allá arriba. No nos vayas a hacer quedar mal. Hacerlos quedar mal». La ironía casi me hizo reír. A nuestro alrededor, los estudiantes abrazaban a sus familias, lloraban, sonreían, posaban para las fotos. Y en medio de toda esa alegría, yo estaba con las personas que llevaban 23 años, recordándome que no valía la pena celebrarme. Aún así, me tragué el nudo. Hoy era más grande que ellos, o al menos eso quería. Pero a veces, la vida espera justo el momento en que te levantas para mostrarte quién ha estado intentando jalarte hacia abajo todo el tiempo. Mientras más nos acercábamos a la ceremonia, más denso se sentía el aire alrededor de mi familia. Papá caminaba unos pasos delante de nosotros, con las manos enterradas en los bolsillos del pantalón, la mandíbula tensa, como si lo hubieran arrastrado hasta ahí, en contra de su voluntad. Mamá seguía acomodando el cuello de la camisa de Iván, apartándole las manos de un manotazo, mientras él deslizaba el dedo en su celular, casi sin reconocer que ese día tenía algo que ver conmigo en absoluto. Cuando intenté ponerme a su lado para una foto, Iván no se movió ni un centímetro. «Luisa, en serio, no todo tiene que ser un gran momento», murmuró. Mamá asintió, ya molesta. «Tu hermano apenas se despertó. Luisa, no empieces». Di un paso atrás, sintiendo el calor subir a mis mejillas.
A nuestro alrededor, las familias tomaban fotos como si fueran tesoros, que enmarcarían para siempre. Mamás limpiándose las lágrimas. Papás tratando de ocultar lo orgullosos que estaban. La hermanita de una chica sostenía un cartel hecho a mano, con letras de diamantina que decían: «¡Lo lograste!». El tipo de cartel que yo solía hacerme sola cuando era niña, porque nadie más lo hacía. Me recordé respirar. Dentro del estadio, me formé con los otros egresados, el cordón de honor cálido contra mi cuello. Delante de mí, una chica susurraba emocionada por el celular, que sus papás habían llegado temprano para apartar buenos lugares. Detrás de mí, un chico volteaba una y otra vez para comprobar si su papá había alcanzado a llegar a la primera fila. Cada momento diminuto a mi alrededor se sentía como un recordatorio silencioso de lo que yo nunca tuve. La voz de mi papá cortó mis pensamientos cuando se acercó a la valla que separaba a los invitados de los graduados. «Luisa», dijo con brusquedad, llamándome con 2 dedos, como si fuera una niña a la que se ordena acercarse. Me acerqué, el corazón golpeando nervioso contra las costillas. Me recorrió con la mirada, ojos fríos, evaluando. «Mantén tu discurso corto, no intentes ponerte emocional, nada de presumir, esto no se trata de ti». Se me atoró la respiración. «Papá, soy la primera de la generación. Se supone que...». Se inclinó, bajando la voz lo suficiente para que solo yo lo oyera. «No te mereces ese título». Las palabras cayeron en mi pecho como una piedra. Lo miré, sin estar segura de haber oído bien, pero él no parpadeó. No se inmutó. Simplemente dejó que la frase quedara colgada en el aire, como una sentencia que llevaba años esperando pronunciar. Algo dentro de mí se quedó quieto. Detrás de él, mamá puso los ojos en blanco ante mi expresión congelada. «Ay, no pongas esa cara. Solo termina con esto, ¿sí?» Y trata de no llamar la atención. Llamar la atención. En mi propia graduación, siendo la primera de la generación. Regresé a la fila, agarrando los bordes de la toga para estabilizarme. Las luces del estadio se intensificaron, proyectando sombras largas sobre las filas de sillas. La música subió. Los nombres empezaron a retumbar en las bocinas mientras los egresados avanzaban uno por uno. Tenía las palmas sudorosas, la garganta cerrada, pero bajo los nervios, algo nuevo titilaba, filoso, metálico, innegable. No era rabia, todavía no. Era conciencia. Había pasado toda la vida justificando su crueldad, traduciéndola como estrés, como decepción, como malentendidos. Pero en ese momento, escuchando a mi propio padre decirme que no merecía lo que más me había costado, lo vi claro. No les daba miedo que los hiciera quedar mal, les daba miedo que los superara. Cuando por fin dijeron mi nombre, el estadio estalló en una ola de aplausos que no se sentía real. Por un instante, me permití creer que ese sonido era mío, que me había ganado cada palmada, cada grito, cada rostro lleno de esperanza mirando hacia el escenario. Mis tacones sonaron contra los escalones de madera mientras subía, el discurso temblando ligeramente en mi mano. Me coloqué detrás del atril, las luces calientes sobre mi piel, el corazón latiendo fuerte pero firme. Y entonces, antes de poder tomar la primera bocanada de aire, todo se fracturó. Una voz aguda, cortante, desgarró el ruido. «Mi madre, eres solo un fracaso con toga», gritó, poniéndose de pie, el dedo apuntándome como si hubiera cometido un delito público. Una ola de confusión recorrió al público. Me congelé. Antes de poder leer su expresión, mi padre se abrió paso por el pasillo. Se movía rápido, demasiado rápido, como si la rabia lo estuviera jalando hacia adelante. Subió las escaleras del escenario de un arrebato, me tomó del brazo con fuerza suficiente para cortarme la respiración y me soltó una bofetada en la cara. El micrófono la captó. El chasquido se escuchó en todo el campo. Por un segundo, nadie se movió. El aire contuvo la respiración. Me ardía la mejilla. Me zumbaban los oídos, pero mi mente se quedó extrañamente en silencio. Probé metal, quizá sangre, quizá miedo, o quizá era otra cosa, algo más frío. Mi padre siseó. «Te dije que no nos hicieras quedar mal. Hacerlos quedar mal». La vista se me agudizó. El público se volvió un manchón borroso, pero su rostro, su rabia, se enfocaron como una navaja. No le daba vergüenza pegarme. Le daba vergüenza que la gente lo viera hacerlo.
Llegó corriendo el personal de seguridad, voces encimadas, manos extendiéndose. «Señor, tiene que hacerse a un lado. Señor, por favor, bájese». Mi madre les gritaba que no entendían nada. Iván agachó la cabeza, como esperando que nadie lo reconociera. Mi ceremonia de graduación se disolvió en caos, por culpa de las personas que decían quererme. Mientras seguridad se los llevaba, mi profesor corrió hacia mí. «Luisa, ¿me escuchas? ¿Estás bien?». Sus ojos preocupados se volvieron un poco borrosos, no porque yo estuviera llorando, sino porque una parte de mí se estaba colapsando hacia adentro, doblándose sobre sí misma. Pero entonces, algo dentro de mí se endureció. Me enderecé, ignorando el punzante latido en la mejilla. «Estoy bien», susurré, aunque la palabra no se sentía del todo cierta. Aún así, terminé de cruzar el escenario, estrechando la mano del director con unos dedos que temblaban apenas. El público aplaudió más fuerte que antes, más fuerte de lo necesario. Tal vez por lástima, tal vez por indignación, tal vez porque acababan de presenciar algo inolvidable por todas las razones equivocadas. Cuando la ceremonia por fin terminó, no fui a reunirme con mis compañeros. No busqué a nadie. Crucé el campo en línea recta, pasando junto a las carpas, las familias y los programas tirados sobre el pasto, y me dirigí al edificio de administración. El pasillo interior estaba silencioso, las luces fluorescentes tumbando suavemente. Cuando la mujer de la ventanilla de pagos me preguntó qué necesitaba, mi voz no titubeó. «Quiero un desglose impreso de cada pago de mi colegiatura», dije. «Cada semestre, cada origen». Ella dudó un momento y luego asintió. Minutos después tenía las hojas en las manos. Renglón tras renglón, confirmó lo que ya sospechaba. No habían aportado nada, ni un solo peso. Y así, de golpe, el derrumbe dejó de sentirse como un final y empezó a sentirse como un inicio. Regresé caminando a mi departamento, aún con la toga puesta, el cordón de honor rozando mi brazo en cada paso, como un recordatorio de quién era yo y de quién se negaban ellos a ver. Al cerrar la puerta detrás de mí, el silencio se sintió más pesado que los aplausos. Desparramé los estados de cuenta sobre la mesa. Becas, apoyos de investigación, estipendios, premios, créditos de programas de verano, el dinero de las asesorías, incluso los recibos que había pagado trabajando hasta tarde en el laboratorio de la universidad. La verdad me gritaba en tinta negra. Cada logro que tenía lo había conseguido sola. Y entonces, algo dentro de mí hizo clic, limpio, definitivo, inevitable. Abrí el cajón de abajo del escritorio y saqué el sobre que mis papás me habían dado el año anterior. «Solo firma aquí», había dicho mi papá. «Va a hacer que todo sea más fácil para nosotros cuando nos jubilemos». Yo, ingenuamente, creí que era la primera vez que confiaban en mí para algo importante. Ahora ya sabía mejor. Adentro estaban los documentos del poder notarial, donde me nombraban representante temporal en emergencias, con autoridad para manejar su fondo. Nunca imaginaron que lo usaría. Asumieron que siempre me quedaría pequeña, agradecida, obediente. Se equivocaron. A la mañana siguiente, me senté frente a un asesor financiero en una oficina pequeña, con vista al centro de la ciudad. La mejilla seguía amoratada, pero no me molesté en cubrirla. «Tiene facultades legales para reestructurar este fondo de inversión», confirmó después de revisar los papeles. «Es algo inusual, pero es válido». «Quiero que esté protegido», dije. «No retirarlo para mí. Solo moverlo a un lugar donde ellos no puedan malgastarlo». Asintió despacio, como estudiándome. «La mayoría de la gente entra aquí furiosa. Usted no parece enojada». Lo pensé un segundo. «No lo estoy, solo terminé». Para el mediodía, el trámite estaba hecho. El fondo quedó en un fideicomiso con candados legales que ellos no podían brincar. Yo no estaba tomando ni un centavo. Solo estaba cerrando la puerta que llevaban años azotándome en la cara. Horas después, el video de mi papá abofeteándome llegó a Internet. Primera de la generación es golpeada por su padre en el escenario. El clip se regó rápido. Primero entre los estudiantes, luego en los noticiarios locales, después por todo el país, entre gente que se reconoció en mi quietud, en mi silencio, en mi negativa, a romperme incluso cuando el mundo me vio resquebrajarme. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes. Desconocidos me mandaban apoyo, compartían sus historias, preguntaban si estaba a salvo. No respondí a la mayoría, pero hubo un correo que me hizo detenerme.
Un inversionista en tecnología de Guadalajara escribió: «Cualquiera que pueda mantener la compostura bajo ese tipo de presión, tiene la resiliencia que quiero en mi laboratorio. ¿Te interesaría unirte a mi equipo?». La oferta doblaba lo que la universidad me había dado. Esa noche me senté en mi departamento oscuro. La única luz era la de la pantalla de la computadora. Mis papás creyeron que me habían humillado. En realidad, crearon el momento que lo cambió todo. Pero yo aún no había terminado. Volví a la universidad al día siguiente. Cuando el auditorio estuvo vacío, caminé de nuevo hacia el escenario. El atril seguía ahí, silencioso, esperando. Se sentía irreal estar en el mismo lugar, pero sin el caos, sin sus voces envenenando el aire. Coloqué mi celular, presioné grabar y miré a la cámara. Mis padres dijeron que no me merecía mi título. Empecé. Así que hablemos de lo que en realidad me merezco. Expliqué todo, tranquila, objetiva, firme, las becas, los apoyos, los recibos que había pagado sola, el poder que ellos firmaron, el fideicomiso que ahora protegía su propio retiro de sus malas decisiones. No estoy destruyendo su futuro, dije en voz suave. Estoy protegiendo el mío. Luego, como símbolo, no de venganza, sino de cierre, metí la papelería vieja que me habían dado en una trituradora. El sonido fue lento, deliberado, final. No tenía ni idea de lo que iba a hacer después, le dije a la cámara, pero espero que hayan aprendido algo de lo que hice. Detuve la grabación. Sin dramatismos, sin gritos, solo verdad. El video llegó a 1 millón de reproducciones en 2 días. Mis papás no llamaron al principio. Luego, al tercer día, mi papá dejó un mensaje de voz. «Luisa, mándanos la clave de acceso del fondo. No podemos entrar. Sin disculpas, sin reconocimiento, sin una pizca de humanidad». Horas después, mamá mandó un mensaje. «Deja de exagerar, tu papá necesita esa contraseña». Yo respondí con una sola foto, la trituradora. A la semana siguiente, abordé un vuelo a Guadalajara para empezar mi nuevo trabajo. No se los dije, no les debía eso. Mi nuevo lugar de trabajo era luminoso, moderno, lleno de gente a la que le importaban más las ideas que las apariencias. Por primera vez, sentí que pertenecía a algún lugar. No tardaron mucho en encontrarme. Una tarde, después de una larga junta de estrategia, entré al lobby y me quedé helada. Mi madre estaba ahí, retorciendo el asa de su bolsa. Mi padre a su lado, más viejo, de alguna forma desinflado. La recepcionista me lanzó una mirada de disculpa. Los reconoció por el video viral. Mamá dio un paso al frente. «Luisa, corazón, solo queremos hablar». Seguí caminando hasta quedar a una distancia deliberada de ellos. «Ahora sí quieren hablar», dije, cuando no hay escenario, ni público, ni aplausos que tapen quiénes son en realidad. Mi padre carraspeó. «Tu hermano nos dijo que exageraste todo en Internet». «Ah, sí», respondí, porque la bofetada no estaba editada, el grito no estaba editado, y sus palabras tampoco. Se encogieron, pero no dijeron nada. Les extendí un sobre. Dentro iban copias de todo: registros de pagos, cartas de becas, autorizaciones de apoyos, sus firmas en el poder y la documentación que demostraba que el fideicomiso estaba protegido legalmente. Las manos de mamá temblaron. «¿Por qué nos estás haciendo esto?». La miré de frente. «No les estoy haciendo nada. Solo estoy deteniendo lo que ustedes me hicieron a mí durante años». Papá abrió la boca, pero lo interrumpí. «Ustedes me enseñaron algo importante, aunque no quisieran. Me enseñaron que hay personas que solo aman la versión de ti que pueden controlar, y que cuando creces más allá de esa versión, intentan aplastarte para meterte de nuevo allí». El silencio se estiró entre nosotros. «Ya se pueden ir», dije, suave pero firme. «Ya no hay nada más que hablar». Se marcharon sin decir otra palabra. Sus pasos se fueron apagando por el pasillo de mármol hasta que desaparecieron por completo. Exhalé despacio, dándome cuenta de que ese era el momento hacia el que había estado caminando toda mi vida. No era venganza, ni triunfo. Era libertad. 3 meses después, en un congreso de investigación en Monterrey, presenté modelos de detección temprana en los que había trabajado durante años. Al terminar, se acercó una directora de facultad. «Vi tu historia», dijo, «pero tu trabajo habla más fuerte. ¿Has pensado en dirigir tu propio programa?». Sentí la misma claridad que había sentido en el escenario el día que todo se vino abajo. Solo que esta vez no venía del dolor.
Venía de convertirme en quien siempre debí ser. Monterrey se sentía como un segundo comienzo. El aire era más frío, más limpio, casi cortante en mis pulmones, como si arrancara lo poco que todavía quedaba pegado a mi pasado. Me acomodé en mi nuevo papel, encabezando un pequeño equipo de investigación, guiando a estudiantes que me recordaban a versiones de mí misma que nunca tuvieron a nadie que creyera en ellas. Por primera vez, despertaba sin prepararme para la decepción de alguien. Entonces, Iván se puso en contacto. Un mensaje corto. Nuestros papás lo habían corrido, lo culpaban de todo, decían que los había hecho quedar mal, decía que no tenía a dónde ir. Me preguntó si podía quedarse conmigo. No respondí. En lugar de eso, le mandé por correo una foto de la graduación. El momento de la bofetada congelado en el aire, un recordatorio de cómo se rompen los ciclos. Enmarqué esa foto y la puse en el estante de mi nueva oficina, no como una herida, sino como prueba de que levantarse no siempre es ruidoso. A veces es una decisión silenciosa, de irte y no volver la vista atrás. Mis padres siguen fingiendo que nada pasó. Iván sigue esperando una respuesta. Pero he aprendido que la libertad no te la dan. Se reclama, un límite a la vez. Si esta historia tocó algo en ti, cuéntame desde dónde me estás escuchando. Y si alguna vez has tenido que pelear para salir de una historia que alguien más escribió por ti, suscríbete, no estás solo.